Hay algo que tu banco sabe sobre tu hipoteca que nadie te ha explicado con claridad. Tu casa no es solo tu hogar, es la garantía que respalda un sistema financiero que en este momento está mostrando las mismas señales que mostró en 1929, en 1989 y en 2008. Y en cada uno de esos episodios, millones de personas que pagaron puntualmente, que hicieron todo bien, lo perdieron todo. No por irresponsables, sino porque estaban demasiado cerca cuando el sistema se vino abajo. El 67% del patrimonio neto del propietario promedio en Estados Unidos está concentrado en un solo activo, su vivienda, todos los huevos en una sola canasta. Y esa canasta está mostrando fisuras que el mercado todavía no ha procesado en los precios. Hoy vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en el mercado inmobiliario global. ¿Por qué los patrones actuales se parecen inquietantemente a los que precedieron los 3 grandes colapsos del siglo pasado? ¿Y qué implica todo esto para las decisiones financieras de quienes tienen entre 40 y 50 años con patrimonio concentrado en propiedad raíz? Este no es un análisis de titulares alarmistas. Es una lectura estructural de los datos disponibles. Para entender el presente, primero hay que entender el mecanismo. Todo colapso financiero vinculado a activos inmobiliarios sigue una secuencia reconocible, no idéntica en los detalles, pero sí en la lógica. La primera etapa es la expansión del crédito. Los precios de los activos suben, el crédito fluye con facilidad. Los criterios de aprobación se relajan porque todos están ganando y nadie quiere ser el que frena la fiesta. Durante 2021 y 2022, la deuda hipotecaria en Estados Unidos aumentó en 2.1 billones de dólares en un solo año. Las tasas hipotecarias estaban cerca del 2.7%, niveles históricamente excepcionales generados por la política monetaria de emergencia implementada durante la pandemia. Los precios de la vivienda subieron un 40% a nivel nacional en 3 años. Lo que se llama crecimiento en ese contexto es en realidad apalancamiento. Optimismo prestado. Y el problema del optimismo prestado es siempre el mismo. En algún momento, alguien quiere que le devuelvan el dinero. La segunda etapa es la trampa. Los precios siguen subiendo en la superficie, pero quienes tienen acceso a la información real empiezan a moverse. En el cuarto trimestre de 2024, los directivos de los 12 principales prestamistas hipotecarios de Estados Unidos vendieron 487 millones de dólares en acciones de sus propias compañías, no diversificando carteras, no jubilándose, vendiendo posiciones propias en las instituciones que ellos mismos dirigen. Al mismo tiempo, JP Morgan Chase redujo el 40% de sus tenencias de hipotecas residenciales en el tercer trimestre de 2024. El Tesoro absorbió 2.3 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas en solo 6 meses. Deutsche Bank reportó pérdidas vinculadas a derivados inmobiliarios en noviembre del mismo año. Estos movimientos no ocurren en el vacío. Son señales de que las instituciones con mayor acceso a información están reduciendo exposición al mismo sector que los pequeños propietarios siguen considerando su principal activo. La tercera etapa es el detonante. Y este es el punto más importante del análisis porque el detonante nunca es lo que el consenso estaba mirando. En 2008 no fue el volumen total de las hipotecas basura lo que detonó el colapso. Fue un cambio regulatorio de 2004 que permitió a los bancos de inversión apalancarse hasta 30 veces su capital real, frente a las 12 veces anteriores. Eso permitió empaquetar deuda de baja calidad en instrumentos complejos, obtener calificaciones crediticias de máxima seguridad para esos instrumentos y venderlos a fondos de pensiones y carteras de jubilación como inversiones conservadoras. Cuando esa cadena de promesas se rompió, la velocidad del colapso tomó a casi todos por sorpresa. La cuarta etapa es la cascada. Lo que tardó años en construirse se deshace en semanas. Las ventas forzadas deprimen los precios. Los precios deprimidos erosionan el capital de los bancos.
Los bancos restringen el crédito. Sin crédito no hay compradores. Sin compradores los precios caen más. El ciclo se acelera. Esta secuencia no es nueva. Ya ocurrió 3 veces en el último siglo y cada vez la mayoría llegó tarde a entenderla. El primer episodio comenzó en Florida en 1926, 3 años antes del crash de 1929 que todos conocen. La especulación inmobiliaria en Miami había alcanzado niveles irracionales. Se compraban terrenos sin verlos. En muchos casos, terrenos pantanosos vendidos como propiedades frente al mar a compradores de otros estados. El esquema funcionaba mientras hubiera un siguiente comprador dispuesto a pagar más. En septiembre de 1926, un huracán reveló que la mitad de los terrenos transaccionados estaban literalmente bajo el agua. No por el huracán. Siempre habían estado bajo el agua. Más de $1.000 millones en valor inmobiliario desaparecieron. Ajustado a valores actuales, aproximadamente 18.000 millones evaporados. La respuesta del consenso fue previsible. Eso es un problema regional. La economía nacional está bien, no lo estaba. Esos terrenos habían sido financiados por bancos rurales distribuidos por todo el país. Cuando los activos perdieron valor, esos bancos comenzaron a quebrar. Para 1929, más de 600 bancos ya habían colapsado antes de que el mercado bursátil se desplomara. El crash bursátil no causó la Gran Depresión. Fue el síntoma visible de un sistema que ya estaba enfermo desde adentro. El propietario promedio no perdió su casa en 1929, la perdió en 1933, 4 años después, no por dejar de pagar, sino porque los bancos, necesitados de liquidez para sobrevivir, comenzaron a exigir el pago anticipado de hipotecas independientemente del historial de pago del deudor. La casa no era el activo del propietario, era la salida de emergencia del banco. El segundo episodio ocurrió en los años 80 con la crisis de las cajas de ahorro y préstamo en Estados Unidos. Instituciones comunitarias conservadoras que fueron desreguladas a principios de esa década y súbitamente autorizadas a otorgar préstamos comerciales inmobiliarios de alto riesgo. El resultado fue predecible. Financiaron parques de oficinas vacíos, proyectos especulativos sin demanda real, activos cuyo valor dependía únicamente de que los precios siguieran subiendo. Para 1984, los reguladores federales ya tenían memorandos internos que identificaban casi 500 instituciones como técnicamente insolventes, bancos que operaban con pasivos superiores a sus activos reales. Esa información fue suprimida para no generar pánico de mercado. Cuando el sistema colapsó en 1989, el rescate costó a los contribuyentes $132.000 millones. Más de 1.000 instituciones desaparecieron. Los propietarios con hipotecas en esas instituciones encontraron de un día para otro que su deuda había sido vendida a fondos especializados en recuperación de cartera que no tenían ningún interés en mantener las condiciones originales del crédito. El tercer episodio es 2008, más documentado, más reciente, más estudiado, pero con una conclusión que frecuentemente se omite en el análisis posterior. El problema no se resolvió, se desplazó. La respuesta a la crisis de 2008 fue bajar las tasas de interés a cero e inyectar entre 4 y 5 billones de dólares al sistema financiero. Ese capital fluyó hacia los activos, especialmente hacia el inmobiliario. Una burbuja de deuda se resolvió creando más deuda con tasas más bajas. El precio de la solución fue inflar el activo que había colapsado hasta niveles aún mayores. 16 años después, el mercado inmobiliario americano está operando en condiciones que los indicadores históricos identifican como insostenibles. Veamos los datos concretos del momento actual. El monitor de asequibilidad de vivienda de la Reserva Federal de Atlanta reportó que en noviembre de 2024,
el hogar promedio necesitaba destinar el 41% de su ingreso bruto para acceder a la vivienda mediana del mercado. El promedio histórico sostenible es del 25%. Estamos un 64% por encima de lo que históricamente ha resultado sostenible. Un mercado que requiere que el comprador marginal destine el 41% de su ingreso bruto a vivienda no tiene compradores marginales. Tiene un problema de demanda estructural que los precios todavía no reflejan. En marzo de 2024, la curva de rendimientos de bonos del Tesoro americano había permanecido invertida durante 18 meses consecutivos, la inversión más prolongada en la historia registrada. Una curva de rendimientos invertida significa que los bonos de corto plazo pagan más que los de largo plazo, lo que ocurre cuando el mercado anticipa una desaceleración económica futura. Históricamente, cuando esta inversión supera los 12 meses, una recesión sigue en los siguientes 18. En agosto de 2024, el Banco de Japón subió las tasas de interés por primera vez en 17 años. Para un observador sin contexto, eso parece un evento local. En realidad, tiene implicaciones directas sobre el mercado hipotecario americano, porque los bancos japoneses poseen más de 1.2 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas estadounidenses. Cuando Japón subió tasas, el carry trade que financiaba parte de esas posiciones colapsó. En 72 horas, los precios de los bonos hipotecarios americanos cayeron un 8%, la caída más rápida desde 2008. La Reserva Federal tuvo que intervenir comprando $80,000 millones en valores hipotecarios para frenar el desplome. No fue una operación rutinaria de mercado, fue una intervención de emergencia. A esto se añade que a finales de 2024 vencía más de $1 billón en préstamos inmobiliarios comerciales, edificios de oficinas con tasas de vacancia que en algunos mercados superan el 20%. Las tasas de incumplimiento en ese segmento ya superan el 12%, el triple del promedio histórico. Cuando esos activos se liquiden a precios de descuento, las pérdidas impactan directamente los balances de los mismos bancos que mantienen las hipotecas residenciales del propietario promedio. Y por debajo de todo esto, existe un mercado de derivados que amplifica cualquier shock. Los bancos americanos mantienen más de $210 billones en contratos de derivados pendientes, aproximadamente 8 veces el Producto Interno Bruto del país. La mayoría son instrumentos vinculados a tasas de interés y a deuda inmobiliaria. Funcionan como una cadena de promesas interconectadas. Cuando todos cumplen, el sistema opera. Cuando un eslabón de suficiente tamaño falla, la cadena no se rompe en un punto. Se rompe en todos los puntos simultáneamente. Eso fue Lehman Brothers en 2008. No colapsó porque sus activos fueran todos malos. Colapsó porque cuando las dudas sobre su solvencia alcanzaron un umbral crítico, ninguna otra institución quiso seguir operando con ellos. La liquidez desapareció en horas. Sin liquidez, no hay operación posible. ¿Qué significa todo esto para alguien de 40 o 50 años en América Latina? El vínculo entre el mercado inmobiliario americano y los mercados latinoamericanos no es directo en todos los casos, pero tampoco es inexistente. Los flujos de capital internacionales, las tasas de referencia que influyen en el costo del crédito regional, la demanda de activos latinoamericanos por parte de inversores institucionales que también tienen exposición al mercado americano, todos estos canales crean una transmisión de efectos que puede no ser inmediata, pero que históricamente ha resultado inevitable. En 2008, el impacto en América Latina fue más moderado que en otras regiones porque la integración financiera era menor. Hoy, esa integración es mayor. Los mercados de capitales latinoamericanos están más conectados con los flujos globales. Las condiciones de crédito locales responden con más rapidez a los cambios en las condiciones financieras globales. Adicionalmente,
En varios mercados latinoamericanos, los precios de la vivienda han experimentado apreciaciones significativas en la última década, parcialmente impulsadas por las mismas condiciones de tasas bajas que inflaron el mercado americano. Bogotá, Ciudad de México, Santiago, Lima. En todos estos mercados, el acceso a la vivienda para el comprador de ingreso medio se ha deteriorado de forma sostenida, lo que los datos de todos estos ciclos históricos sugieren como respuesta práctica no es alarmismo, es evaluación honesta de la posición propia. El primer ejercicio es calcular el valor real de la propiedad, no el valor estimado por plataformas digitales en condiciones de mercado normal, sino el precio al que se podría vender en un plazo de 30 días en un mercado con menor liquidez. Ese precio suele ser significativamente menor al valor de tasación en condiciones normales. Restar adicionalmente un margen conservador de corrección posible entrega una imagen más precisa de la posición real. El segundo ejercicio es evaluar la liquidez disponible fuera del inmueble. En todos los episodios históricos analizados, quienes atravesaron las crisis sin pérdida permanente de patrimonio fueron quienes tenían liquidez suficiente para no verse forzados a vender en el peor momento y para no depender de la continuidad del crédito bancario para mantener su posición. El tercer ejercicio es evaluar la dependencia del ingreso. Una hipoteca que requiere el 30% o más del ingreso bruto de un solo perceptor es una posición vulnerable ante cualquier interrupción del ingreso. La pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse el pago hipotecario si el ingreso principal se interrumpe? Si la respuesta es menos de 6 meses, la posición merece revisión independientemente de las condiciones del mercado. El cuarto punto es estructural y aplica especialmente para quien tiene patrimonio concentrado exclusivamente en propiedad raíz. La concentración extrema en un solo tipo de activo, aunque sea un activo real y tangible, crea vulnerabilidad ante escenarios de caída de ese mercado específico. La diversificación del patrimonio hacia activos con comportamiento no correlacionado con el inmobiliario reduce esa vulnerabilidad sin requerir la venta de la propiedad. La lección que emerge de los 3 episodios históricos analizados no es que la propiedad raíz sea un mal activo, es que cualquier activo, concentrado en exceso dentro del patrimonio total de una familia, convierte una corrección de mercado en una crisis personal, y que las correcciones en el mercado inmobiliario cuando ocurren no afectan primero a quienes menos pueden sostenerlas, afectan indiscriminadamente a quienes tienen mayor exposición relativa. En 1933, perdieron sus casas familias que habían pagado puntualmente durante años. En 1989, perdieron sus condiciones hipotecarias propietarios que no habían incumplido ninguna obligación. En 2009, perdieron sus hogares millones de personas que compraron con los estándares crediticios que el mercado ofrecía en ese momento. En ninguno de esos episodios, el criterio fue la responsabilidad individual del propietario. El criterio fue la posición dentro del sistema cuando el sistema se ajustó. La pregunta que vale hacerse hoy no es si el mercado inmobiliario va a corregir ni cuándo. Esas preguntas no tienen respuesta certera. La pregunta que tiene respuesta accionable es esta. Si los precios de la vivienda cayeran un 20% en los próximos 2 años, ¿cuál sería el impacto real sobre la posición financiera propia? ¿Cuánto del patrimonio total quedaría intacto? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse la hipoteca sin ingreso? ¿Existiría liquidez para aprovechar la caída o se estaría sobreviviendo dentro de ella? Las crisis no destruyen riqueza de forma uniforme, la transfieren. Quienes salen mejor posicionados de cada ciclo no son necesariamente los que predijeron el momento exacto. Son los que evaluaron su posición con honestidad antes de que el mercado los obligara a hacerlo. Ese ejercicio de evaluación no requiere certeza sobre lo que viene,
solo requiere claridad sobre dónde se está parado hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este episodio te hizo revisar algo que venías postergando, ese es exactamente el propósito. Nos vemos en el próximo episodio de La Curva del Profit.